Ya en la etapa terminal de las comorbilidades, pues son pacientes que ya están en una enfermedad muy, muy avanzada, con un deterioro funcional avanzado, están con un Karnofsky probablemente de 60, 50, son pacientes caquéticos, frágiles, con un ECOG de 3, pacientes que tienen un CAT-CF, que tienen una dependencia de todas sus actividades básicas de la vida diaria, como son vestirse, levantarse, comerse, continente, ya son dependientes, no se pueden ni bañar, tienen una dependencia muy avanzada, tienen una dependencia total. Y estos pacientes, pues ya tienen que usar, tenemos que adecuar el tratamiento. Vean que en esta etapa la prescripción va a ser muy importante. Quitamos medicamentos que ya no van a ser, no van a tener una función real en ese momento, como son anticoagulantes, como son a lo mejor algún AINE, como son antibióticos incluso. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, vamos a hacer uso ya de otras vías de administración de medicamentos por vía de gastrostomía, por vía intravenosa cuando es posible, por vía subcutánea, que es lo más frecuente. Si bien hay muchos escenarios en los pacientes de acuerdo a la evolución de la evolución de la enfermedad y el uso de los medicamentos. A la polifarmacia, pues, tiene varios factores que van a influir. Hay cambios fisiológicos en el envejecimiento. Los pacientes, pues, pueden tener procesos agudos, pueden tener procesos crónicos, infecciosos, las comorbilidades. Y bueno, algo muy importante, de todo esto, tenemos que tener en cuenta las reacciones adversas de los medicamentos, las interacciones medicamentosas, la cascada de prescripción, la prescripción inadecuada y la subutilización de medicamentos adecuados. La atención dental, ¿qué tendrá que ver aquí la atención dental? Hagan de cuenta que tenemos un paciente en esta etapa, ¿no? En una enfermedad avanzada, una enfermedad crónica avanzada, ya sea paciente con insuficiencia cardíaca, paciente diabético, hipertenso, con secuelas de BC. Bueno, pues tiene sus raigones. Tiene sus raigones, acude al dentista. ¿Y qué consecuencias va a tener que el paciente con todas estas comorbilidades acuda al dentista? ¿Qué tenemos que tener precaución? Puede ser de las heridas en la boca o las infecciones. Ajá, ¿y qué más? El dentista también puede recetar. ¿Qué tenemos que tener nosotros ahí cuidado y que a veces no toman en cuenta? Pues como acaba de decir, ¿no? Justo los medicamentos que les puede llegar a dar él. Sí, ya con este caso que les platiqué a este paciente, el dentista, el cirujano dentista, pues va a indicar ibuprofeno, puede recetar diclofenaco, ketorolaco, cualquiera de estos AINES, ¿qué interacciones va a tener con la medicación del caso que les mencioné? ¿Qué tenemos que vigilar? Bueno, Sergio, buenos días. Buenos días. Sí, bueno, aquí hablamos de un paciente con, por lo que alcancé a escuchar, enfermedad renal crónica. Sí. Entonces, aquí de entrada, la dosificación es algo de lo primero que tenemos que considerar. Como un paciente nefrópata, o más bien ya en una fase muy avanzada de enfermedad renal crónica. Entonces, las dosis ahí ya no son las mismas, son dosis más bajas. Sí, son dosis más bajas, tratamos de evitarla, a veces dejamos paracetamol, podríamos dar una AINE tal vez, pero sí tendremos que reajustar la dosis. Y bueno, también se me olvidó decirles que el paciente tiene depresión y toma antidepresivos. Y aparte, bueno, pues tomando algún antiagregante plaquetario. ¿Qué tiene que ver los antiinflamatorios, los AINES, con qué interacción puede provocar? Una pregunta correcta sería, ¿qué interacción tiene
los AINES con los anticoagulantes y con los antidepresivos. Bueno, los AINES con los anticoagulantes van a hacer sinergia. Algunos van a alargar más los tiempos porque tienen efectos sobre la cascada de coagulación. Entonces, cuando los combinamos, pues hay que tomar en cuenta también los tiempos de coagulación del paciente y además la misma edad. Por ejemplo, en el caso de diclofenaco, pues hay mucho riesgo de sangrado de tubo digestivo. Así es, doctor. Lo que hacen es que se incremente el riesgo de hemorragia. Bueno, los antidepresivos, y eso nunca se les debe olvidar, los antidepresivos, lo que son los inhibidores de la recaptura de serotonina, combinado con los AINES, incrementan potencialmente el riesgo de sangrado también y de hemorragia. Eso me sucedió con una paciente que tuvieron que llevarla porque tenía un raigón infectado, se lo sacan, le dan antibióticos, la paciente pues con toda esta problemática además tomaba el citalopram y empezó a tener hemorragia durante el procedimiento. Y es porque alargan los tiempos de coagulación y presentan hemorragia. Digo, algo tan sencillo como una tensión dental, hay que tener esa precaución. Bueno, cambios asociados en el envejecimiento, pues se va a modificar la farmacocinética, la farmacodinamia, y bueno, y esto va a provocar que pues estén más susceptibles a presentar reacciones adversas, medicamentosas e interacciones. Es recomendable que tengan, por favor, en su celular una aplicación de app para las interacciones, eso es indispensable. Aquí, pues, yo la tengo con mis residentes, mis estudiantes, ya es así como que obligatorio que tengan esa app y cada vez que van a prescribir a un paciente, pues tienen que hacer todas las interacciones medicamentosas y ahí ya tendremos que ver si la ajustamos, retiramos, cambiamos, el tratamiento que van a tener en ese momento, sobre todo los pacientes que están hospitalizados. Bueno, modificaciones farmacocinéticas. Bien, hay una reducción de la producción de ácido gástrico. ¿Qué pasa cuando los pacientes tienen una polifarmacia? Dicen, bueno, tiene muchos medicamentos, entonces lo que vamos a hacer es darle un inhibidor de la bomba de protones para protegerle el estómago por la cantidad importante que tienen medicamentos. Y lo único que van a hacer es incrementar esta reducción de ácido clorhídrico o ácido gástrico. Recuerden que pues ya la licenciada en Trabajo Social nos dijo de los medicamentos porque se tienen que tomar en ayuno. Imagínense, dan omeprazol en ayuno y ya existe una reducción de la producción del ácido gástrico, pues va a ser mínima. Y los medicamentos que se tienen que absorber con cierta acidez gástrica no se van a absorber, es como no tomar nada, ¿no? Realmente va a ser un tratamiento ineficaz. No damos omeprazol, aunque está muy acostumbrado, ya se volvió algo común, algo habitual, indicar omeprazol en hospitalización. Bueno, en hospitalización tendrá sus indicaciones, pero en los pacientes de consulta externa, si no tienen antecedentes de una enfermedad ácido-péptica, pues no tendría la justificación. Y aún así, si la tuviera, tendríamos que indicar el omeprazol y precisamente ver los demás medicamentos en qué momento deben de tomarlo o en qué tiempo. Luego, tenemos una reducción en la tasa de vaciamiento gástrico. No es el único cambio que tienen. Miren, este vaciamiento gástrico se vuelve más lento y toma la importancia sobre todo en aquellos pacientes que tienen sonda de nasogástrica, sonda de gastrostomía, porque pues en algún momento se van a administrar alimentos. Si administran una dieta polimérica o artesanal en bolo, o sea, que la pasan así en menos de 20 minutos, 30 minutos, su vaciamiento gástrico está disminuido. Y además, en el adulto mayor hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Qué sucede? Le pasan el alimento rapidísimo. No se terminan de vaciar adecuadamente. E inmediatamente los acuestan.
y tienen esa incompetencia del esofágico inferior, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el paciente va a tener broncoaspiración y neumonías de recurrencia. Si además el paciente le sumamos que es diabético, pues bueno, pues esto va a hacer que se incremente el tiempo de retardo en el vaciamiento gástrico. Si bien es muy, muy importante, hay reducción en la movilidad gastrointestinal. Si a esto le sumamos que son pacientes que no tienen movilidad, que no toman líquido, que damos medicamentos que pueden ocasionar constipación, como son opioides, como son medicamentos del Parkinson, pues la movilidad gástrica va a estar muy disminuida y una consecuencia va a ser la constipación. Reducción del flujo sanguíneo, reducción de la absorción superficial. Bueno, la distribución de los medicamentos se va a ver afectada porque hay una disminución del agua corporal total y un aumento de tejido graso. Sobre todo el tejido graso lo van a ver a nivel abdominal. Y muchos de los medicamentos pues tienen un depósito, son fármacos liposolubles y hidrosolubles. Si el paciente no tiene una adecuada distribución de agua corporal total, ¿qué va a pasar? Va a haber un incremento de una acumulación de estos fármacos, ya sean liposolubles, ya sean hidrosolubles, por ejemplo, el tiopental, por ejemplo, las benzodiazepinas. Aquí la digoxina que lo ponen como un ejemplo de medicamentos hidrosolubles. Pero también tenemos que tener en cuenta que los pacientes adultos mayores en un proceso agudo de una enfermedad pues van a sufrir desnutrición. Un paciente que ingresa a un servicio hospitalario puede ingresar a lo mejor con una albúmina pues a lo mejor de 5, una albúmina entre 3, 5, proteínas de 6, 7. Pero conforme van pasando los días, aunque aparentemente come en forma adecuada, esas proteínas y esa albúmina van disminuyendo por día. Y si llevan muchos días hospitalizados, entre más días lleven, más semanas, obviamente que la albúmina y proteínas van a disminuir de forma muy importante. Y estos niveles de albúmina y proteínas son muy importantes para que se puedan unir los fármacos. Si estos no se unen adecuadamente a la albúmina y las proteínas, ¿qué va a pasar? Va a haber un incremento en la parte del fármaco libre, va a estar en la circulación, y esto puede ser al 15 al 30%. Y este 15 al 30% pues va a llevar a que tengan más efectos secundarios, los efectos adversos, más que propiamente los efectos deseados, ¿no?, del medicamento. Muy bien, tenemos otras modificaciones farmacocinéticas que tenemos que tener en cuenta. Como decía el doctor, hay que reajustar las dosis de los medicamentos de acuerdo al funcionamiento orgánico. En la parte hepática, recuerden que no hay tanto cambio en las funciones, en las pruebas de funcionamiento hepático. Sin embargo, en la parte fisiológica, pues bueno, vamos a tener en la parte, bueno, una reducción en la masa del hígado, reducción del flujo sanguíneo hepático, reducción de los hepatocitos funcionantes. Pero si ya existe el antecedente de un hígado graso, de un hígado cirrótico, por supuesto que va a haber una alteración funcional hepática. La distribución, va a haber una disminución de la masa total del organismo, incremento del porcentaje de la grasa corporal, como ya les había mencionado, sobre todo a nivel abdominal, disminución del porcentaje del agua corporal, disminución de la albúmina plasmática. Y a nivel renal, pues bueno, sabemos que con cada década, a partir de los 30 años, hay cierta disminución de la depuración de creatinina, de cuando llegan a tener una edad entre 60 y 70 años, la depuración de creatinina aproximadamente está entre 50, 60 de depuración de creatinina en un adulto sano. Pero si este adulto mayor ya tiene antecedentes de una nefropatía, por ser diabético, por ser hipertenso, muy probablemente esta depuración de creatinina puede caer hasta un 30, 40. Y tendremos que reajustar los medicamentos, por supuesto. Hay factores que influyen, y también ya lo mencionaba el doctor Sergio, factores que influyen la farmacodinámica. Pueden ser aditivos, cuando dos fármacos actúan en el mismo receptor o tienen el mismo mecanismo de acción. Por ejemplo, el empleo de dos anestésicos inhalados, dos benzodiazepinas. He visto pacientes que tienen, por ejemplo, en la noche les dan
clonazepam y durante el día le llegan a dar bromazepam, 2 benzodiazepinas. El clonazepam lo utilizan como un inductor del sueño y el bromazepam como un ansiolítico durante el día. Obviamente que el efecto va a ser pues aditivo. Otro va a ser la parte superaditiva o sinérgica. Cuando 2 fármacos administrados producen el mismo efecto a través de diferentes mecanismos de acción o diferentes receptores. Por ejemplo, la combinación de opioides y benzodiazepinas. Este es un ejemplo muy clásico. Otro de los factores asociados al envejecimiento, y ya lo mencionamos, es que disminuye la función renal de acuerdo con la edad y aún en ausencia de comorbilidades. Un adulto mayor de 75 años en promedio sano llega a tener una filtración glomerular del 50%. Las cifras de creatinina, pues bueno, van a no la tomamos tanto en cuenta porque pues deriva de la masa muscular y bueno, tomamos más en cuenta para la función renal lo que es la urea y el nitrógeno ureico. Los pacientes que tienen insuficiencia renal ancianos pueden llegar a tener creatinina de 2 y la urea y el BUN muy incrementado, o sea, la relación se pierde totalmente después de esta parte de la parte de la masa muscular por la sarcopenia. Es una forma también en que podemos determinar, o que es una herramienta para determinar la función renal, es a través de los niveles de la cistatina o tasa de filtración. Bueno, para prevenir toda esta polifarmacia, ¿cómo podríamos prevenirlo? ¿Alguien me podría decir cómo podríamos prevenir toda esta polifarmacia? ¿Alguien que me quiera decir cómo prevenir la polifarmacia? Pues sería hablar con todo el equipo que está tratando también al paciente, ¿no? Como que para determinar también qué medicamentos, pues ahora sí que se le van a quedar o qué necesita para ver la mejor medicación para él y que no esté consumiendo tanto. Sí, de hecho podemos comunicarlo porque a veces son medicamentos que al momento de hacer la interacción medicamentosa vemos que se tiene que disminuir, se tiene que reajustar. Eso puede suceder sobre todo con los medicamentos de cardiología, sobre todo antiarrítmicos. Entonces, pues tenemos que darle aviso al médico cardiólogo el por qué tenemos que reajustar el medicamento y que él pues esté enterado y que lo pueda autorizar. Igual con el neumólogo, igual incluso con los oncólogos. Esa es una. ¿Hay alguna herramienta o existe alguna herramienta que pueda ayudar a disminuir a hacer una prevención de la polifarmacia? No sé si ahí entraría, por ejemplo, lo del diario, de que escriba también y el pacientito sepa sobre todos sus medicamentos que está consumiendo y así, para darlo a conocer. Sí, una es que en la consulta externa o en casa o en el hospital, pues conozcan toda la polifarmacia. Aquí en la consulta le decimos, por favor, porque vienen con sus recetas, acuden con sus recetas, dicen, ¿está tomando todo? Sí, todo está tomando, ¿no? Y cuando uno empieza a preguntar al cuidador primario o al paciente, a ver, explíqueme, ¿qué toma por la mañana, tarde o noche? Ni siquiera se saben los medicamentos. Y ya anteriormente habían dicho que sí tomaban todas las recetas. O cuando uno les empieza a preguntar de cómo lo distribuyen, empiezan a mencionar medicamentos que ni siquiera vienen en las recetas, que alguien les recomendó, de medicina alternativa, naturistas. Y recuerden que también pues toda estos fitofármacos pues también ocasionan interacciones medicamentosas. Bueno, eso es una... Es cierto, hay que preguntar, hay que al momento de hacer algún reajuste, comunicarnos con el médico de la especialidad donde se va a hacer ese reajuste. Bueno, hay algunas herramientas que mencionan o instrumentos para la detección de una prescripción inapropiada. Están los criterios de Baird, los criterios de Stop-Astar, mis criterios de Maglone, que
ya más específica para los pacientes adultos mayores. Pero si ven, hay muchos criterios. Y sobre todo aquí, es algo muy similar a lo que usted dijo, doctora. Identificar los medicamentos que toman día a día. Y eso es pues que traigan los medicamentos. Yo les digo siempre que además de las recetas, un requisito de venir a la consulta es que traigan las cajas de los medicamentos que están tomando. Es muy práctico eso. Y bueno, esta herramienta para detectar una prescripción inadecuada, pues bueno, nos hablan de los criterios de BERS. Y bueno, aquí en la comunidad se encontró que había una prescripción inadecuada del 14%, en la consulta hospitalaria del 40%. Y bueno, tratamos de detectar todas las recetas que los pacientes tienen. Otra de las herramientas que existen es la de Stop Start. E igual, es para detectar algún medicamento, sobre todo alertar del efecto secundario posible. Y otro para ver los costos de los medicamentos. Hay otros como Oscanoa, Tansi. Y bueno, aquí en este consenso de BERS, bueno, encontraron 30 fármacos que no eran aconsejables para los adultos mayores. Y bueno, ya después, además de encontrar estos fármacos, ya los agruparon de acuerdo a patologías. Muy bien. ¿De qué fármacos creen? No creen. ¿Qué fármacos no se deben de dar en adultos mayores? ¿Qué medicamentos deberían estar a lo mejor incluso proscritos? Pues usted mencionó hace ratito, por ejemplo, lo del diclofenaco, ¿no? Sí, el diclofenaco, ¿no? Hay otros mejores, algunos otros antiinflamatorios que tienen menos efectos adversos. Lamentablemente que, bueno, pues estos nuevos AINES de nueva generación son muy costosos. Así es, bueno, pero vamos a proseguir. Bueno, en 1991 detectaron 40 medicamentos que finalmente, pues, tenían interacciones medicamentosas muy importantes e incluso ni siquiera estaban indicados para patologías. En 1940 ya se extiende este criterio de prescripción adecuada o inadecuada a la comunidad en 1997. Y en el 2003 realizan otra modificación y bueno, aquí ya se incluye tanto igual a los pacientes que están en residencias y en la comunidad y ya hacen referencia, hacen ese desglose de medicamentos por enfermedad, por patología. Con todos estos criterios que son especiales, ¿qué es lo que detectan? Detectan una polifarmacia inadecuada desde un 14 hasta un 37%. A los fármacos que no están, bueno, los criterios de BERS no incluyen muchos fármacos. Y de estos fármacos que no incluyen, vean, son los diuréticos de ASA, las tiazidas, los antidepresivos tricíclicos, como están prácticamente no contraindicados por el efecto secundario que tienen, ¿no? O en quienes no hay que tener precaución de administrarlos. Neurolépticos, anticolinérgicos. Fíjense que apenas tuve una reacción adversa que me llamó mucho la atención. Ustedes, bueno, ya conocen el haloperidol, que es un antipsicótico típico. La dosis que recetamos en un delirium en un paciente adulto mayor, pues puede ir desde 1.25, 2.50 miligramos al día. Bueno, pues tuve una paciente que ingresó por falla cardíaca, hizo delirium y le empezamos a manejar haloperidol. Le dejamos 2 gotas en la mañana, 2 gotas en la tarde y 3 gotas en la noche. 7 gotas en 24 horas. Esas 7 gotas equivalían a 0.7 miligramos de aldol, ni siquiera 1 miligramo. ¿Saben qué efecto adverso me hizo? ¿Qué reacción adversa tuvo? O sea, fue increíble ese primer caso que tengo con esa dosis tan baja. Me hizo un síndrome neuroléptico maligno.
¿Saben cómo es este síndrome neuroléptico maligno? No. ¿Escuchado? Bueno, pues este síndrome neuroléptico maligno es que presenten presentan un parkinsonismo, pero esta paciente, ya al segundo día del tratamiento, la paciente estaba rígida. Teníamos que moverla en bloque. Y no solamente eso, sino presentó disfagia, ya no podía deglutir. El cuello lo tenía como al lado de toda la contractura tan importante que tenía. Ni siquiera podíamos mover el cuello hacia adelante, mucho menos a los lados. Estaba rígida, estaba catatónica. Pero no solamente eso, hizo fiebre de 39 grados. Nos hizo un síndrome neuroléptico maligno, con una dosis tan bajita, tan bajita. Entonces, pues bueno, pues cada paciente, y a lo que voy, es que cada paciente tiene su propia variabilidad biológica, y pues esto va a incluir también cómo metaboliza sus medicamentos a través del citocromo P450 y sus subtipos. Lo con punto 7, lo jamás me había pasado con esa dosis. Es increíble, por eso hay que tener mucha precaución. Y no tenía ningún medicamento que tuviera algún efecto aditivo, superaditivo, ni que tuviera una interacción importante. Porque hicimos toda esta parte, bueno, siempre la hacemos de las interacciones medicamentosas. Pues eso salió por la parte de los anticolinérgicos. Muy bien, los inhibidores de la bomba de protones, si hay alguna úlcera péptica, una úlcera gástrica, por supuesto que se puede dar por cierto tiempo. En pacientes con teofilina, pues que se utilizan en forma de monoterapia, antiinflamatorios. Ya vimos que hay que tener mucha precaución en pacientes con hipertensión, porque pueden condicionar una crisis hipertensiva, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia renal crónica. Los pacientes que usan bloqueadores alfa en varones con incontinencia urinaria, bloqueadores beta, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes mellitus. Los que llegan a utilizar un beta bloqueador como es metoprolol, atenolol, y el paciente tiene antecedentes de diabetes, hay que tener mucha precaución porque puede desencadenarlas una hipoglucemia. Los pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda, de TEP, hay que tener mucha precaución con los estrógenos que prácticamente, pues bueno, están contraindicados. Los opiáceos, obviamente que los opioides, uno de los efectos secundarios que va a tener, que va a ser permanente, es la constipación. Como siempre dice Paula, damos en una mano dan el opioide y en el otro dan el laxante. Bueno, aquí, los criterios de Stop-Start pues toman en cuenta todas esas medicaciones que no habían tomado en VERS, y bueno, pues ya hacen una lista mucho más amplia y ya de acuerdo a las patologías. Oscana igual hace una lista de medicamentos validada en 10 pasos. Van a ver la sobrescripción, si los medicamentos son clínicamente necesarios, prescripción, si realmente el medicamento está indicado de una forma incorrecta, y la infrascripción, si hay omisión de un medicamento que realmente va a tener una efectividad. Tansi, en esta forma preventiva, lo que trata de hacer es que disminuye el riesgo de caídas, evitar los anticolinérgicos, evitar el uso de antipsicóticos de segunda generación, sobre todo en demencia, así lo ponen en esta parte de criterios. Y bueno, también pone énfasis en utilizar dosis bajas de anticoagulación. Y aquí tiene mucho que ver cuánto tienen de depuración de creatinina. Eso, y otra, los viejitos aquí de México no les pesan más de 30, 40 kilos, 60 kilos cuando mucho. Tenemos que vigilar los medicamentos de venta libre. Aquí en México tenemos muchos fármacos que son de venta libre, pero no solamente los fármacos, también tenemos medicamentos como son los fitofármacos o medicamentos de medicina alternativa.
Y bueno, hay que, la necesidad de manipular en base de los medicamentos también tenemos que ver. Hay algunos que tienen roscas especiales que no son tan fáciles de abrir, que son un mecanismo de protección, pero a veces resulta que es diferente. Es muy difícil poderlos abrir. Muy bien. Vean, perdón, vamos a ver. Los medicamentos homófonos o homógrafos. Hay que tener cuidado porque han confundido aloperidol con alopurinol. ¿Qué más dicen? Metformina, dicen metformina con morfina, dicen metamorfina. Así me ha tocado ver pacientes que dicen, es que tomó metamorfina. Mucho cuidado. Tienen que tener una aplicación, hay aplicaciones gratuitas. Una que es muy buena, muy buena, es la de Lexicon, pero lamentablemente es muy costosa. Yo antes la tenía, pero pues ya no. Me la daba un hospital, pero ya no me la dan. Ya no nos dio esa parte o ese beneficio. Pero existen muchos, yo utilizo esta. Esta viene muy bien, es española, creo que cuesta, no me acuerdo si $9. Está gratuita. Creo que está gratuita y ya si quieren tener más aplicaciones o más beneficios hay que pagarla. Y creo que son como $9 o 9 euros y ya. Es de por vida, nada más se hace un solo pago. Pero existen muchas. Y estas abren interacciones medicamentosas, le van a decir si incremente el riesgo, cuál es la interacción, si es superaditiva, si es que disminuye el efecto. Está muy bien esta aplicación. La de Lexicon daba incluso el update. En esta no dan el update. Tenemos que hacer la evaluación geriátrica completa. Ya saben que una muy buena historia clínica nos va a dar toda la información. Incluso, aunque se llegue a hacer una buena historia clínica, si no está el cuidador primario o el paciente no recuerdan, pueden omitir datos. Y por supuesto que tenemos que en una segunda entrevista o una segunda ocasión, habrá que volverlos a reinterrogar. Tenemos que tener cuidado con las vitaminas. Tuve una paciente que tomaba vitamina D, pero tomaba vitamina D porque tenía osteoporosis, tomaba histofil o valmetrol, no recuerdo cuál de los dos, más aparte su Fosamax Plus, que ya incluía también vitamina D, creo que sí. Pero el hijo le llevaba muchos suplementos alimenticios y todos los suplementos tenían vitamina D. ¿Cuál fue el efecto secundario? ¿Cuál es el efecto secundario de tomar sobredosis de vitamina D? ¿Alguien me puede decir? Bueno, la vitamina D, la sobredosis o intoxicación llevan a una insuficiencia renal aguda que amerita tratamiento sustitutivo con hemodiálisis o diálisis peritoneal. La paciente estaba intoxicada, la paciente estaba totalmente somnolienta, hiporreactiva, con el hipoactivo, hiporrefléctica. Y bueno, esta paciente pues tuvo esa falla renal aguda. Hay que tener cuidado con los suplementos alimenticios. Aquí hemos tenido pacientes que toman suplementos alimenticios que son Herbalife y nos han hecho falla aguda renal y falla hepática fulminante. Los fitofármacos también tienen sus interacciones. ¿Cómo qué fitofármaco? Pues ginkgo biloba. Sí, ginkgo biloba. ¿Qué efecto puede tener? También está el otro que son el té de gordolobo, otro los chochitos de árnica. ¿Qué efecto pueden tener estos fitofármacos? ¿Puede ser toxicidad? ¿Qué toxicidad? ¿Qué tipo de toxicidad? Sinceramente desconozco, pero me imagino más como hepática, ¿no? Hepática, incluso el árnica tomada en chochitos puede dar hemorragias cerebrales.
¿Otra cosa me pueden dar los fitofármacos? Perdón, creo que se perdió aquí. Sí estoy compartiendo bien, ¿verdad? No sé, es que aquí... déjenme. Está en valoración geriátrica número 4. Ok, ya, sí, ya. Ahí está, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí son los fitofármacos. Los medicamentos homeopáticos. Bueno, todos estos tienen una interacción medicamentosa. Estas SAPs traen incluyen algunos medicamentos de fitofármacos, no todos, pero sí algunos. Tenemos que tener en cuenta también los alergias a medicamentos, fracasos terapéuticos. No, siempre hay que creerle al paciente. También tuve otra paciente que llegó a tener alergia prácticamente a todos los antibióticos, tenía alergia a los esteroides, tenía alergia a los antihistamínicos y en alguna ocasión tuvo que ser intervenida, pero trae una lista impresionante. Ingresa a cirugía, creo que fue una colecistectomía, y le prescriben antibiótico y ella dice, no, es que soy alérgica. No le creen y la paciente presenta un choque anafiláctico. Le dan esteroides y la paciente alérgica a los esteroides, no, pues se puso mucho muy grave, ¿no? Tuvo que intubarse y pasar a la terapia intensiva. Pero siempre hay que creerles. Es preferible mejor evitar estos fármacos si tenemos otras opciones. Muy bien. Tenemos que considerar los factores farmacológicos y no farmacológicos de riesgo para la terapia, sobre todo si son muchos fármacos, empezando si tiene una buena red de apoyo, si el paciente tiene la capacidad cognitiva de poder hacerse cargo de sus medicamentos, si el paciente tiene la competencia física y funcional de tomar los medicamentos desde el momento de poder partir una pastilla, desde el momento de poder ver si se aplica insulina, desde el momento si puede abrir el frasco de los medicamentos y sobre todo ver si tiene una buena red de apoyo. Tenemos que realizar un listado de fármacos, como ya he mencionado, llevar el registro en un cuaderno es muy buena técnica porque ahí vienen todos los medicamentos, ponen los horarios si es mañana, tarde, noche, los tienen que estar palomeando y ver si que realmente hayan llevado el tratamiento de forma adecuada. También esto es muy importante, ver si no hay un adecuado. Y eso tratamos de evitarlo a toda costa, que den dosis de antibiótico, de algún analgésico. Hablamos del analgésico si es necesario, pero sobre todo si hay antibióticos que estén dando a la 1, 2, 3 de la mañana. Podemos recorrer un poquito los horarios para que no tenga que ser durante la madrugada y respetar el sueño fisiológico del paciente. Tenemos que evaluar la dieta, la ingesta de medicamentos. Tenemos que evaluar las condiciones de almacenamiento de los medicamentos, el lugar, la luz, la humedad. Prescribir para los diagnósticos precisos, no solamente para síntomas, sino que se van incrementando la cantidad de medicamentos y esto a su vez de la polifarmacia. No hay que medicar si no es estrictamente necesario. ¿En qué caso es donde medicamos inmediatamente y a veces ni siquiera es necesario medicarlo? ¿Qué medicaciones han visto que no son, que utilizan medicamentos o prescriben medicamentos que a lo mejor no son necesarios en ese momento? ¿Qué ejemplo me podrían dar? Los antibióticos creo que ocupan el primer lugar. Sí, doctor, los antibióticos. Tienen un resfriado y inmediatamente empiezan a pedir ya antibióticos. Y eso es muy frecuente verlo en la familia, ¿no? Me dicen, ese paciente ya empezó con escurrimiento nasal, dolor de garganta, a lo mejor febrícula o fiebre, e inmediatamente piden antibiótico. Y también eso no es extraño que también se presente en consulta externa, en hospitalización, que uno se adelante a dar un antibiótico cuando a lo mejor no es necesario, a lo mejor es algo viral y no necesitamos antibióticos. Así es. Tenemos que recomendar soluciones alternativas como ejercicio, mejorar la dieta, técnicas de relajación, fisioterapia. Siempre que iniciamos un medicamento, lo iniciamos con una dosis más baja.
mucho más baja, porque ustedes no saben si ese paciente con su variabilidad biológica es un paciente que sea metabolizador rápido, ultra rápido, lento o ultra lento. Durante la pandemia, en una de las interconsultas que tuve fue porque vi un paciente con COVID en el día 8-9, con una máxima respuesta inflamatoria, con delirium, se quitaba el oxígeno, no cooperaba, se desaturaba cada vez que se retiraba el oxígeno. Y les estoy hablando de un caballero de 1,90 con 110 kilos de peso. Le dieron, le dieron quetiapina. Le dieron quetiapina para manejarle el delirio. Y resulta que el paciente ya tenía un QT muy alargado, ya se estaba bloqueando el paciente. Y era un hombre muy grande, con un peso pues de 110 kilos, imagínense, o sea, y 12.5 de quetiapina, que no es nada, tuvo un efecto secundario importante, prácticamente un bloqueo. Su frecuencia llegó a bajar hasta 40 y tantos. Se alargó mucho el QT. Y también, pues, influyó en otros factores. Recuerden que parte de los medicamentos que se dieron durante la pandemia para COVID fueron quinolonas, macrólidos, esteroides, y todo eso al momento de combinarlos, por supuesto, ocasionan alargamiento de QT. O sea, tuvimos que dar otro tipo de tratamiento. Y aparte, sí, ya después de que pasó todo y persistió con delirium, volvió a dar otra vez la quetiapina y se volvió casi a bloquear. Y estamos hablando de un paciente grande. Me ha pasado con los opioides en pacientes que son viejitos, delgaditos, que no pesan más de 40 kilos, que son bolsas ultra rápidos, y el efecto de la morfina prácticamente a las 2-3 horas ya está desapareciendo el efecto, ¿no? Y es muy diferente en cada paciente, o los que son que tienen que son de raza libanesa, también tienen otro tipo de metabolismo. Entonces siempre usamos las dosis más bajas. Cuando usamos opioides, pues usamos las dosis más bajas, pero no tenemos problema porque tenemos los rescates, ¿no? Y si podemos, cada 24 horas podemos reajustar el tratamiento. Muy bien. Por ejemplo, para titular a los pacientes con tramadol, se les tiene que explicar muy bien a los adultos mayores que el tramadol al inicio puede darle náusea, puede darle mareo, somnolencia, cefalalgia. Y algo que yo he visto es que les da epigastralgia. Entonces, bueno, aparte de la constipación, se les dice, por favor, no voy a premedicar, le voy a dar tratamiento para tratar de evitar que eso suceda, pero si llega a suceder, no lo suspenda, en unos días el organismo se va a acostumbrar y va a ser tolerancia. Además, cuando tenemos las dosis de rescate, y si les dice el dolor no se va a controlar, de por sí nunca se controla al 100%, lo pediremos disminuyendo poco a poco la intensidad del dolor, no se puede disminuir así de forma súbita. Entonces tenemos que hacerlo y explicarles muy bien que va a presentar efectos secundarios, que tienen que tener pues esa paciencia, porque es un proceso para disminuir el dolor, pues siempre dejamos los rescates, pero es un proceso. Si es posible, calculamos las dosis por kilo. Aquí pues más bien es por la función renal lo que hacemos, la función hepática. La edad pues no es variante de excluir algún tratamiento, solamente habrá que reajustarle. Y eso lo vemos sobre todo en las quimioterapias, ¿no? Que no quieren dar la quimioterapia porque es un paciente frágil, delgado, a lo mejor con cierta constitución, pero no es un excluyente, igual se pueden reajustar. Hay que tener precaución con los nuevos fármacos en el mercado, sobre todo cuando la industria farmacéutica le hace tanta promoción y que nos dejan a lo mejor cierta cantidad de medicamentos con la finalidad de probarlo, ¿no? Hay mucha precaución. También algo muy importante, pues a lo mejor habrá un medicamento que es excelente y que cuesta a lo mejor
3,000, 4,000 pesos y el paciente no tiene esa posibilidad económica, tenemos que buscar alternativas. Tenemos que simplificar al máximo los esquemas terapéuticos. Por ejemplo, en esta reducción de esquemas terapéuticos, yo utilizo la mirtazapina, que tiene varios efectos adversos o secundarios que podemos usar en beneficio del paciente. Es antidepresivo, es un estimulante del apetito y aparte puede tener la función como ansiolítico. Al inicio, uno de los efectos secundarios que más presenta es que les da mucho sueño, tiene somnolencia. Al paso por la noche, si tiene insomnio, pues le va a ayudar ese efecto adverso. En cuanto ya hizo tolerancia, ya lo paso a la mañana. Yo trato de usar los efectos adversos a favor del paciente. Bueno, vamos a ver estas reacciones adversas de los medicamentos. Todos los autores concluyen que la polifarmacia es un factor de riesgo que incrementa las reacciones adversas de medicamentos. Entre más medicamentos, mayores reacciones adversas. Y bueno, todo esto puede asociarse a un incremento de las hospitalizaciones y días hospitalarias. Vean aquí. La polifarmacia, entre más medicamentos, pues más reacciones adversas. Si son 5 fármacos, el porcentaje de reacciones adversas van a ser 4%. Si son de 6 a 10 fármacos, las reacciones adversas van a ser al 10%. Y si son de 11 a 15 fármacos, se puede incrementar hasta un 28%. Basal menciona que hasta un 61% del paciente pueden presentar esta reacción adversa. Y de todo sucede cuando están hospitalizados o incluso pueden ser el motivo de un ingreso. De las reacciones adversas más frecuentes es la intoxicación digitálica. ¿Qué es lo que llega a producir una intoxicación digitálica? Anorexia, visión borrosa, visión amarillenta, venacin amarillo, delirium, aparte de la bradicardia. El empleo del diurético, por supuesto, puede ser desde una hipopotasemia. Lo que vemos aquí más en México con el uso de los diuréticos es la hiponatremia. En aquellos pacientes que tienen cardiopatías, como es hipertensión arterial sistémica, además de una insuficiencia cardíaca. Pues parte del tratamiento lo que dan son medicamentos como la hidroclorotiazida, asociada como antihipertensivo, y como diurético también. Pero sin embargo, estos pacientes que padecen hipertensión, pues parte de sus indicaciones no medicamentosas es la restricción de la sal. Los pacientes con esta restricción de sal y con el diurético llegan al hospital con hiponatremias muy severas de 110, 106, 115 y reingresan con esta sintomatología y debutan con delirium hipoactivo. Y lo que resulta es que fue una hiponatremia asociada a los fármacos. La parte farmacológica, bueno, lo tendrán que ver mucho con las dosis de los medicamentos. Realmente pueden comprometer la vida. Y un ejemplo que nos dan aquí es el uso de sertralina. A dosis altas, pues pueden dar diarrea. Hay otro tipo de reacciones adversas que son las idiosincráticas. Y bueno, esto sobre todo se llegan a dar a cierto grupo de la población, sobre todo, por ejemplo, los que tienen esta sensibilidad a la pirimiquina por déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa en sardos y la idiosincrasia alérgica dada por fenómenos inmunes. Otra es las reacciones adversas de efecto a largo plazo, sobre todo cuando tienen este mecanismo adaptativo, tolerancia, como son benzodiazepinas, la disinencia tardía por neurolépticos, y bueno, los efectos de rebote a largo de los medicamentos a largo plazo. Esto puede ser, por ejemplo, los pacientes que toman antihipertensivos y que en un momento los suspenden, pues por supuesto que van a tener una crisis hipertensiva. Otra, pues incluso hasta los síndromes de abstinencia, ¿no? Los síndromes de abstinencia cuando tenemos algún opioide.
Cuando tenemos alguna benzodiazepina, pues cuando se produce, si lo quitan en forma aguda, pues presentan este síndrome de abstinencia. O efectos de larga latencia, como es con efectos teratogénicos, como fue la talidomida. Bueno, de acuerdo a la definición de la OMS, las reacciones adversas medicamentosas lo define de la siguiente forma: cualquier respuesta nociva e involuntaria a un medicamento, incluso puede ser involuntario, producida a dosis aplicada normalmente en el hombre para profilaxis, el diagnóstico o tratamiento de enfermedades, o para el restablecimiento, la corrección o modificaciones de las funciones fisiológicas. Luego viene la parte de las interacciones medicamentosas. Lo es muy importante tener una app para que puedan realizar todas estas interacciones medicamentosas. Y bueno, es la presentación de un efecto farmacológico, terapéutico o tóxico de intensidad diferente a la habitual o prevista como consecuencia de una presencia de, como consecuencia de la presencia o acción simultánea de otro fármaco. Dos o más fármacos se administran en forma concomitante y el efecto se puede ver modificado por el segundo, ya sea que se potencialice, que anule el efecto o que lo disminuya. Y aquí tenemos, vean, es muy interesante. Si tienen 5 medicamentos, la posibilidad de que tengan una interacción medicamentosa llega a ser del 50%. Si tienen 7 fármacos, la posibilidad se incrementa hasta un 100%. Y bueno, un 20% de todos estos pacientes puede llegar a tener alguna manifestación clínica de la reacción adversa. Las interacciones medicamentosas también son una causa o un motivo de ingreso a un nivel hospitalario y puede llegar hasta el 4.4%. Los pacientes que también están hospitalizados no están exentos tampoco de que estas reacciones adversas aún están hospitalizados. Cuando fue lo de COVID, pues no teníamos como tal un tratamiento específico. En la actualidad no realmente, pero se llegan a usar tantos tratamientos empíricos que llegan a producir incluso interacciones medicamentosas letales, sobre todo a nivel cardiovascular, y llega un momento que los pacientes llegan a fallecer por los efectos y las interacciones medicamentosas y reacciones adversas de todo lo que se les daba en ese momento. Ya no llegaron a fallecer por el COVID propiamente, sino por los efectos secundarios de los medicamentos. Bueno. Vean, este es un caso clínico, paciente de 88 años de edad. Vean, bien, tiene el antecedente de ser hipertenso, usa captopril por la hipertensión de largo tiempo, desarrolló insuficiencia cardíaca, toma como parte de su tratamiento digoxina y furosemide. El paciente tiene depresión, toma citalopram, además tiene cáncer de pulmón y toma morfina, toma para la ansiedad clonazepam, y para el delirio que ocasionalmente llega a producir, toma sildenafil, y para la náusea, metoclopramida. Esa es la aplicación que antes usaba, que era Lexicon, en la cual se incluyen todos los medicamentos. Puede ser Lexicon, puede ser Ecdoctus, Roxlo, hay varias aplicaciones que incluso son gratuitas. Entonces lo que van a hacer, van a meter cada uno de los fármacos, en este caso pues va a ser captopril, digoxina, citalopram, furosemide, haloperidol, metoclopramida, morfina y ribotril. Y bueno, ¿qué es lo que sucede al momento en que yo ingreso todos estos medicamentos? Me da por nivel de evidencia el Lexicon A, si hay interacciones, B, si son interacciones que no son interacciones que puedan comprometer la vida o que sean interacciones peligrosas. A partir de C y D, de esta que es incluso hasta ahora, están totalmente contraindicadas. Entonces vamos a ver las interacciones que llegan a producir. Dan una evidencia C y C, si utilizamos captopril y hace interacción con furosemide, haloperidol. Muy bien, la digoxina hace interacción con furosemide, ribotril, y el citalopram, vean, prácticamente lo hace con todo, con el haloperidol. Y uno de los riesgos, de los mayores riesgos que presenta, es el alargamiento del QT, o la metoclopramida, que puede llegar incluso a ocasionar parkinsonismo, que no lo mencionan aquí, pero es uno de los efectos secundarios.
al combinar el citalopram con ribotril, pues que es la clonazepam, puede ocasionar un efecto secundario a nivel del sistema nervioso central y deprimirlo. Bueno, aquí tenemos furosemida, interacción con captopril, ligocina y morfina. Ya no le puse la demás. Bueno, pero sí pueden usar esta aplicación o pueden usar otra. La que yo utilizo, la española, está muy bien porque se especifica muy bien cuál es el efecto secundario de la combinación de los fármacos. Luego venimos con otro tema que es la prescripción inadecuada. Tenemos que una prescripción adecuada de medicamentos, pues bueno, hay que elegir medicamentos